Vamos a estar de pie para empezar en esta tarde o esta noche ya la porción preciosa de la palabra del Señor para esta noche de viernes. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por tener el privilegio de ser gente que cree en el Señor y su palabra? Padre, a ti, Señor, en esta noche presentamos esta enseñanza, ponemos nuestras vidas en tus manos. La grande necesidad, Señor, que tenemos de recibir cada día el Evangelio. Por favor, guíanos y purifícanos y límpianos y trata con nuestras vidas, Señor, porque te necesitamos, Señor, cada día más de lo que tú imaginas, de lo que cualquiera imagina. Nosotros sabemos que tú lo sabes, Señor, porque tú nos conoces bien. Ayúdanos, Señor, en esta noche, guía por el Espíritu Santo cada porción de tu palabra. Te lo pedimos creyendo que así será, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Vamos a tomar asiento, amada iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor. Capítulo 2. Capítulo 2. Dice la palabra en el versículo que vamos a compartir en esta noche, el porqué de una iglesia sin muros. El porqué de una iglesia sin muros. Vamos a estar estudiando. Dice que los primeros convertidos en Hechos en el capítulo 2, leamos entonces. Vamos a compartir toda esta porción. Pedro dijo en el versículo 38 a la gente que le estaba predicando quienes eran los primeros que se habían convertido. Les dijo a los primeros convertidos, que son los primeros miembros, digámoslo así, de la primera asamblea de creyentes, que después en el Nuevo Testamento se le ha puesto la iglesia, pero que vamos a aclarar que ese nombre no es el correcto. No se preocupe, que no estamos en ninguna doctrina de error. Dice entonces que Pedro les dijo a ellos: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías. ¿Para qué? Para perdón de vuestros pecados. Y dijo: y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo inmerecido de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Y dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Cuál promesa? De que recibiríamos el don del Espíritu Santo. Él no les está prometiendo a ellos ni puestos en una congregación. Él no les está prometiendo a ellos una cantidad de cosas que aparecieron después en el tiempo desde que el Señor Jesucristo vino y fueron esparcidos, cantidades de cosas que han aparecido en cantidad de religiones con el nombre de cristiano. La promesa mayor es que ustedes van a tener ¿a quién? Al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es para ustedes y para sus hijos, para la gente que está lejos, no solo para los judíos y a los esparcidos de Israel, sino para cuantos el Señor se le dé su santa gana llamar. Y dice en el versículo 4: y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y los exhortaba, que no les regañaba, sino que les enseñaba. ¿Y qué les decía? Sálvense. ¿Sálvense de qué? Sálvense de esta generación perversa. Si en esa época él les estaba diciendo, Pedro les estaba diciendo, esta es una generación perversa, ¿qué pudiéramos nosotros decir en este tiempo tan terriblemente complicado, donde la perversidad es ordenada por los gobiernos y la persecución protagonizada por casi todos los gobiernos del mundo? Hoy me enteré que Colombia otra vez acaba de ingresar en la lista de los 50 países que más persiguen a los cristianos en el mundo. Él no estaba prometiendo que viviríamos maravillas por ser creyentes. Está prometiendo que vamos a recibir un regalo del cielo en medio de una generación perversa,
como el mismo Señor Jesús lo dijo, los envío a ustedes como ovejas, ¿en medio de qué dijo él? En medio de lobos. Sean pues prudentes, como serpientes, mansos como palomas. Él sabía a dónde nos estaba mandando, a un mundo que no quiere saber de Dios. Pero estaba diciendo, yo a ustedes no los voy a dejar solos. Yo a ustedes les voy a dar la presencia del Espíritu Santo. Él les dará todo lo demás que trae el Espíritu Santo: consolación, protección, guía, nos guía a la verdad, nos lanza a los brazos de Jesús. Y Él sería para nosotros el que traería la presencia a nuestro corazón como un regalo de Dios por creer en Él, y por apartarnos de esa perversa generación al recibir a Cristo, nos estaría convirtiendo a nosotros en el templo, en la morada del Espíritu Santo. Un regalo que usted ya no es o ya no necesita para ser protegido, meterse en un templo de muros, 4 paredes y un techo, para que lo identifiquen como que usted es parte de algo, sino que ahora usted ya no necesita estas 4 paredes, ahora vamos a explicar todo, para decir que es miembro de una congregación, sino que el mismo Espíritu de Dios es el que va a convertirlo a usted que cree en Jesús en un templo vivo, en parte de un templo vivo, porque hoy Dios ya no vive en estos templos, dijo Pablo en el libro de los Hechos en otra parte, ya no vive en cosas que se hacen con las manos de los hombres, como el antiguo templo o los antiguos templos. Dios quiso vivir ahora dentro de los seres humanos, y cuando los seres humanos nos reunimos por un llamado que Él nos hace, nos reunimos en algún lugar, el Espíritu Santo coge cada piedrita que es cada uno de nosotros y arma donde nos congreguemos, ahí arma un templo, pero no un templo de madera, piedra o de quién sabe qué material fino, es un templo de gente viva, de seres humanos. Es algo extraño cómo Dios ahora nos ha dado una promesa: quiero vivir así como yo viví en el planeta y me manifesté en el planeta, en un templo que se llamó el tabernáculo, y allá dentro de ese templo, en el lugar más íntimo, en el lugar santísimo, allá yo habité, hice una morada ahí, en una caja de madera forrada con oro que se llamaba el arca de la alianza, el arca del pacto, y ahí debajo de una tapa de oro, de ahí salía una presencia poderosa que era una nube de día y una columna de fuego de noche. Y Dios así vivió en la tierra en un tiempo, y después de eso hizo construir, permitió que se construyera, porque Él mismo le dio los planos a Moisés, se construyera después del tabernáculo y los planos que Dios le dio. Dios también guió a otros hombres como a David, que hiciera los planos, y luego bajo el gobierno de su hijo se construyó ese hermoso templo, y Dios bendijo ese lugar, y en ese lugar bendecía a los que estaban en ese lugar, a los que asistían. Fue destruido ese primer templo, y fue levantado después de que el pueblo fue esparcido y esclavizado. Volvió el pueblo después de 70 años de cautiverio y se retornó a través de Zorobabel y otros siervos de Dios que fueron después, Nehemías, Esdras y otros, y se reconstruyó y se hizo un templo, y volvió a existir un templo, pero ese templo volvió y se destruyó. 0 y van 2 veces el templo se destruye, y Dios vuelve y permite que se reconstruya un templo que, llamémoslo más oficialmente, ese sí era el segundo templo, porque el más hermoso y maravilloso, que no pudo ser reconstruido como debió ser, fue el templo de Salomón. Entonces ahora el templo que construye el rey Herodes, que comienza a hacerlo años antes de que viniera el Señor Jesucristo, que se demoraron 40 años construyendo ese templo, se puede llamar oficialmente ese como el segundo templo. Y Dios en ese templo permitió que se hicieran sacrificios, pero cuando Jesús vino, Él mismo dijo que habían convertido esa casa de su Padre. Así que Jesús aceptó que esa era una morada, una casa, un templo. Él mismo aceptó: esto es un templo.
y así no estuviera ese templo en condiciones de santidad suficiente, el pueblo siempre, así no fueran al primero ni hubieran ido al segundo templo, siempre hubo en diferentes lugares desde los días de Moisés, siempre hubo una sinagoga, un lugar, una kehilá, hubo un lugar donde la gente se reunía para celebrar la lectura de la palabra y compartir lo que Dios les había enseñado a ellos. Pero ahora qué raro, ahora Dios dice que Él ya no habita más en templos hechos por las manos de los hombres. Y entonces los primeros convertidos, ¿a dónde son llamados? Pues los primeros convertidos iban con susto mientras no habían destruido el segundo templo, el templo de Herodes. Ellos iban allá porque allá Jesús les predicaba. Jesús también predicaba en las sinagogas. Las sinagogas son construcciones, algunas redondas, circulares, otras cuadradas, rectangulares, donde la gente trataba de imitar dentro de esa construcción algo similar a lo que se había hecho en el tabernáculo y algo similar a lo que se había hecho en templos más grandes, versión pequeña, un lugar más santo, un lugar donde está, digámoslo así, el rollo, los rollos de la palabra, un lugar intermedio y un lugar de entrada. Pero cuando Jesús viene, les avisó y les dijo: destruid este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y como para ellos el hecho de que Jesús hablara de templo, para ellos eso no tenía nada que ver con el cuerpo de Él, porque la idea de que Él hablara de un templo como su cuerpo, eso no lo entendieron nunca. Así que cuando Él les dijo: destruyan ese templo y lo reconstruiré en 3 días, ellos estaban imaginándose cosas locas. Este tipo, este hombre nos está diciendo que va a destruir el templo, el segundo templo. Ese es un bárbaro, eso es un hereje. Si nos quedamos sin templo, nos quedamos sin Dios. Ese templo era tan grande que se reunían alrededor de 400,000 personas, por favor. Iban 400,000 turistas, 500,000, 600,000 turistas, aunque Josefo, un historiador judío de esa época, de los días de Jesús, dijo que iban hasta 2 millones y pico de personas. Pero no, siendo no tan extravagante como Josefo en sus datos, sino un poco más certero en los estudios arqueológicos como históricos, sí llegaban a la ciudad alrededor de 400 a 500,000 visitantes cuando se celebraba en el templo la Pascua. Yo no me imagino, Bucaramanga, aquí en esta ciudad tenemos alrededor de 400,000 habitantes en solo Bucaramanga. Así que te puedes imaginar una Bucaramanga entera solo porque quiere ir a un templo a celebrarle algo al Dios de los judíos, al Dios de la Biblia conocida hasta esa época. Imagínense usted la cantidad, la romería de personas, una Bucaramanga entera entrando de otros lugares para solo ir al templo y que el templo pudiera recibir a más de 300,000 personas. Eso ya es una barbaridad, imaginarse ese movimiento de gente. El comercio que se generaba, la venta de almuerzos, la venta de comida, la venta de bebida, la venta de ganado, de los ovejitos que se vendían, de palomas. Así que eso era un negocio terrible de años, que costó 40 años construir ese templo, para que ahora venga este señor, que no sabemos si sea el Mesías o no, y nos venga a destruir el templo. Así que para ellos la idea de que ya no estuviera el templo sería como decir: se acabó el turismo, se acabaron los ingresos, nos vamos a quedar sin nada, esto es la hecatombe más grande que puede ocurrir. Pero estas palabras de Pedro predicándole a los primeros creyentes, usted no ve ahí en ninguna parte que digan: nos vamos a encontrar en el templo. Es decir, en el templo oficial de Herodes se convirtió ese templo en un lugar no muy querido por los discípulos, porque en un momento, cuando el Señor ya no estaba, los primeros convertidos eran los más perseguidos, porque había muerto ese que dijo que iba a destruir el templo, ya lo matamos. Así que ellos no se van a aparecer por allá tan fácilmente, porque cuando los primeros discípulos predicaban la palabra, iban allá. Acuérdense que ellos entran al templo de la Hermosa, sanan a un hombre que está ahí en el piso de nacimiento cojo, le dan la mano, lo levantan
y el hombre brinca, la gente del templo se convierte en la locura, porque imagínense cuánta gente iba. Y que de repente un hombre que lo ven todos los días, que no camina, salta y brinca y entra al templo levantando las manos, esto es una locura. Es como para usted decirle a la gente hoy en día que se van a destruir todos los templos de Bucaramanga. Imagínense nomás los católicos. Imagínense también creyentes cristianos que dijeran que nos van a destruir todos los templos que hay. La gente diría, no, esto es la locura. Pues a veces Dios, como lo hizo en el Antiguo Testamento, tuvo que permitir que sí, en verdad, en el año 70 viniera el hijo de Vespasiano, Tito, y destruyera el templo. Y no quedó piedra sobre piedra, literalmente no quedó nada. Yo quiero aclarar que en uno de los cultos anteriores dije que estaba el muro de los lamentos. Y ese muro de los lamentos no era un muro del templo. Para mí, lo que yo sé, como le dije a un hermano, ese muro es parte de los muros de protección que había en ese lugar, mas no es un muro que esté haciendo parte oficial del templo. Pero no quedó nada del verdadero templo, porque Dios permitió que el templo les fuera tumbado, porque la idolatría, el sitio principal, el motivo de reunión, era que lo vieran allá. Llevar el cabrito, la oveja y la paloma y el sacrificio era lo principal. Era ser religioso, era lo principal. Pero ahora Dios les cambia el concepto. Vamos a estudiar esto en este día. ¿Y qué podemos sacar de acá? ¿Qué nos sirve? ¿De qué nos sirve a nosotros estudiar esto? Pues gocémonos entonces. Pero les dice que se arrepientan y que se bauticen. Les habla de la promesa del Espíritu Santo para todos los que el Señor llame. Les dice que se salven de esa generación perversa. ¿Cómo así esta generación es perversa? Pero si Jerusalén, por favor, es la ciudad más religiosa y santa que puede haber. Aquí llegan 400,000 más los que vivimos acá. ¿Cómo va a llamar a esta generación perversa? ¿De dónde, Pedro, se le ocurre llamar generación perversa a tanto religioso? Estaba chocando con lo que en esa época se vivía. En el versículo 41 dice, leamos: así que los que recibieron su palabra, esa predicación, se bautizaron. Y en aquel día, ¿cuántos se bautizaron en un solo día? En un solo día se bautizaron como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Yo digo, Dios mío, si uno predicara hoy y se convirtieran de verdad 3,000 personas, esto es una maravilla. Vamos a seguir. ¿Y qué hacían ellos? Dice el versículo 42. ¿A qué estaban dedicados ellos? A arreglar el templo, a cuidar el templo, a ir al templo en el sentido del edificio, de la práctica religiosa. Mira lo que dice la Biblia. Y estaban dedicados constantemente. Esos 3,000, ¿a qué se dedicaban? Estaban dedicados constantemente a la doctrina que enseñaban. ¿Quiénes? Los apóstoles. ¿A qué se dedicaba la gente de la primera congregación? Se dedicaba a compartir juntos, a encontrarnos juntos, a hablar, tener camaradería sana, a conocernos las familias, a partir el pan en las casas, a hacer oraciones juntos. Hoy en día, gran parte de la iglesia cristiana sigue muy amarrada al concepto de que yo solamente soy un siervo del Señor cuando estoy ahí en el templo y solo voy estrictamente 1 hora o 2 y ya se acabó mi vida de creyente o de asambleísta de una congregación. Y en las calles nos saludamos, hola, ya nos da pena decir hermano y todas esas cosas. Pero no se vive esto que está diciendo el Señor que vivían los primeros creyentes, que es: encontrémonos en la casa de fulano, compartamos un chocolate con queso, un pan, hagamos una oración en la casa del hermano que está enfermo, visitemos a fulana que está en la clínica. Se ha perdido muchísimo eso y solo nos encontramos es en esto, entre las 4 paredes es donde nos encontramos y nos saludamos y aún y con todo es difícil que alguien sirva aquí. Pero aquí se servían unos a otros. Y dice así: la comunión, el partimiento del pan y a las oraciones. Y sobrevenía temor a toda alma y muchos prodigios, ocurrían cosas sobrenaturales.
y señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. Y vamos a leer el 44, dice, y todos los que creían estaban juntos. Pastor, yo no puedo, si usted propone eso, discúlpeme, pero yo no puedo entonces ser parte de esta iglesia porque yo no puedo pasármela en su casa todo el día. No, no es eso. Yo no puedo pasármela reunido con los hermanos de esta congregación porque tengo mucho que hacer y ni tiempo tengo ni para mis hijos ni para mis nietos. No es eso. Dice, y creían, todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. ¿Por qué hicieron esto? Porque precisamente vino una persecución tan grande que los sacerdotes de la época, al ver que esos que seguían a Jesús, que ya sabemos que está muerto y que puede ser un peligro lo que él predicó, esa gente son un peligro. Por eso reconvinieron a los discípulos, les dijeron, no queremos que ustedes prediquen más en ese nombre de ese Yeshua. No queremos que hablen más de eso, ni de lo que él enseñó. Cuando Pedro y los demás apóstoles le dicen a ellos, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Ellos sabían que ir ahora al templo era un problema grande. Por eso ahora ellos comienzan a congregarse en las casas, en otras sinagogas o templos más chiquitos, porque ya ir al templo grandote se convirtió en un grave peligro. Y entonces dice que ellos compartían las cosas porque a muchos Pablo ya los había matado. Siguieron ahora los romanos persiguiendo por congraciarse con los sacerdotes fariseos judíos. Y ahora la gente entonces vende lo que tiene sin ninguna dificultad y se retiran afuera de las ciudades como si fueran gitanos. Y la gente lo que vende le sirve para ayudar a otro, y de lo que él da también le damos aquí a otros. Había una especie de comunidad que compartía todo, dadas las circunstancias que había. Pero hay algo bonito y dice lo siguiente: y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? Cada día, dice su Biblia, en el templo. ¿Cierto que sí? Pastor, entonces aquí sí hay templo. Claro, habían templos, habían sinagogas. Y dice, y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo gracia hacia todo el pueblo. Y el Señor era el que añadía, dice, y cada día el Señor añadía, en algunas Biblias dice a la iglesia, ¿cierto? Pero la Biblia solamente en el original, en el griego, solo dice que el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. Quiero que veamos algo. El concepto de templo hoy en día. Vayamos al concepto verdadero de iglesia. Y por eso tenemos que irnos al libro de Mateo en el capítulo 16. Le pido que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16. ¿A dónde queremos llegar? Que entendamos que donde quiera que nosotros vayamos, somos el templo. Y debemos, donde quiera que estemos, ser un reflejo de que Dios vive aquí dentro de mí. Existe una tendencia dentro del hombre mundano que se ve reflejado en un cristiano que no ha entendido esto, que donde quiera que vaya usted es un templo, porque la gente cuando ve un templo dice, ay, no, llegamos al templo, ay, guárdese, cállese ya que llegamos a la iglesia. Y lo tremendo es que ya no decimos templo, decimos iglesia, cuando iglesia somos los que nos congregamos. Pero la mayoría lo sabemos, pero sin embargo seguimos diciendo, nos vemos en la iglesia. ¿Para dónde va? Voy para la iglesia. ¿De dónde viene? Vengo de la iglesia. Y resulta que llegó la iglesia, llegó un pedazo de la iglesia, no usted a la casa. Pero eso se nos ha metido tanto que entonces consideramos que el mejor comportamiento, el mejor testimonio lo tengo que dar es allá. Y así vivían los fariseos en la antigüedad. Es más, los fariseos llegaron a conceptos tan sacados de contexto que ellos decían que una persona, si no pasaba 2 puertas hacia adelante del templo, Dios no lo oía. Porque decía que
Hay una cosa que dice, hay un versículo que no recuerdo en este momento, que dice que entrad por sus puertas. Entonces ellos usaban que las puertas mínimo son 2, y entonces ellos tomaban la medida de 2 puertas y las juntaban, como coger esta puerta con la otra y juntarla y sacar la medida. Entonces, si yo me paraba aquí en el templo, ya yo no era escuchado por Dios, según los antiguos religiosos del Antiguo Testamento. Para que Dios escuchara mis oraciones, yo debía estar por lo menos 2 medidas de puertas para acá, y ahí sí ya podía considerarse que Dios me oía. O sea, el concepto se hizo tan religioso que mucho cristiano todavía tiene eso y se ha trasladado a través de los tiempos. Pero yo soy un templo del Dios vivo, y donde quiera que yo vaya, la gente puede ver en mí un reflejo de que Dios habita dentro de mí. Mira esto. Vamos a desbaratar una cantidad de conceptos tan extraños que hay y de malas traducciones, obviamente. En Mateo capítulo 16, Dios nos hace abrir la mente, o nos abre la mente de una manera sobrenatural. Hablemos entonces de Mateo 16, versículo, vamos a ver en el contexto desde el 13. Cuando llegaron a la región de Cesarea de Filipo, estamos en Mateo 16, 13, hermanos amados. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él mismo se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿O qué dice, la gente que soy yo? Unos dijeron, ellos dijeron, ¿qué dijeron? Señor, unos dicen que tú eres ¿quién? Que eres Juan el Bautista, porque Juan ya lo habían matado. Otros Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, o otros dicen que tú eres uno de los profetas. ¿Qué les dijo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, por el Espíritu Santo, porque eso se lo reveló el Espíritu Santo, Dios, ¿qué le respondió Pedro? Tú eres el Mesías. El Mesías es el ungido, el Christos en griego, el Christos, el Mesías, el ungido. Y luego entonces el Hijo del Dios viviente. Cuando en el versículo 16, esas palabras tan maravillosas que Pedro le dice al Señor, el Señor, al ver que era el Espíritu Santo, porque él lo sabía que estaba hablando Dios por la boca de Pedro, entonces ¿qué dijo Jesús a las palabras de Pedro? Respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón Bar Jonás, Simón hijo de Jonás. Fíjate que el Señor no le dijo a él Pedro, porque él nunca se llamó Pedro, pero le dijo el nombre: Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto no se lo contó a usted ningún ser humano. Dice, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces, estando hablando de eso y de lo que dijo Pedro, entonces Jesús le dijo: mira, y yo también te digo. Muchos han sacado el contexto de ese versículo. Y Jesús le dijo: mira, y yo te digo que tú eres Pedro. Bueno, no le dijo Pedro, le dijo: tú eres Petro. Tampoco le dijo en griego Petros. Le dijo: tú eres una piedrita. Tú eres una piedra de este templo que yo estoy construyendo. Tú eres una piedra más. ¿Pero qué le dijo el Señor? Y sobre esta, ¿qué? Sobre esta roca. ¿Y sabe sobre qué le estaba diciendo Pedro? Y sobre esta, yo quiero hacer un ejercicio con ustedes hoy. Mateo 16, 18. Sobre esta roca. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo esta roca? Muchos decimos Él, es Él, pero junto con la descripción de que Él es la roca, le estaba diciendo: Pedro, sobre eso que tú dijiste que soy yo. Pedro, sobre eso que tú dijiste que soy yo, sobre eso voy a edificar mi asamblea, mi congregación. Porque él nunca dijo iglesia. Esa palabra nunca la dijo Jesús de Nazaret, nunca, 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 nunca.
Y ahora lo vamos a ver por qué. Si de pronto quieres ver algo al respecto, no sé si podemos proyectar, mi amado hermano, en esta Biblia, no sé, ¿quién tiene ¿alguno de ustedes tiene la YouVersion en su celular? Los hermanos que les gusta la YouVersion, a ver, esa bibliecita que tiene, bueno, que sale un símbolo con la bibliecita YouVersion. Vamos a, los que tienen esa Biblia, no sé si tú puedes allá en la cabina, usando la YouVersion, colocas ahí el capítulo, el versículo, Mateo 16, 18. Hagamos ese ejercicio los que tienen celular. Mateo 16, 18. Bueno, ya Mateo, capítulo 16, versículo 18. Ya. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña. Dice la JBS, vamos a colocarlo en la JBS. Qué importante consultar las traducciones de la Biblia lo mejor posible, el griego, pero como dijo un hermano, pastor, ¿a usted quién le dijo que Dios nos mandó a buscar griego y hebreo? Usted está loco, pastor Omar. Yo le digo, no, es que Dios no le dijo que se buscara y aprendiera hebreo o griego, pero usted puede mirar hoy en día porque Dios nos lo puso en las manos tan fácil. Y él dijo, escudriñen. Aquí lo tenemos. En la JBS dice que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande. ¿A qué se refería con la piedra grande? La roca, porque una piedra grande es una roca, pero se refería a las palabras. La base más grande de una construcción es una roca. Y la frase que Pedro pronunció en el versículo 16, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, esa es la roca, esa es la base. La base es que Jesucristo es el Mesías y Él es el Hijo del Dios viviente, esa es la base. Y sobre esa base, ¿y cómo lo confirmamos? Los que tienen la versión YouVersion, toque arriba donde dice su versión y coloque la Biblia del oso. Una de las Biblias más antiguas que hay. Voy a colocar aquí la Biblia del oso. El mismo capítulo, Mateo 16, versículo 18. No sé, mis hermanos, si no lo pueden hacer allá. Yo intento por lo menos hacerlo acá. Mateo 16, 18, y lo vas a comprobar tú mismo con tu celular. Y dice en la Biblia del oso, con el español, el castellano más antiguo, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En castellano antiguo, pero cuando tocamos la referencia número 1 que aparece en la Biblia del oso, y cuando tocamos también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta, dice el 16, 18, sobre esta confesión de Pedro, sobre esta confesión de Pedro, para los estudiosos. Entonces volvamos al estudio. Edificaré mi iglesia. Hasta allí nos vamos a quedar. Y resulta que la palabra iglesia, eclesia, fue tomada, hermano, de una forma como se escribía también en el griego antiguo, eclesia, sacados de. Pero ese sacados de, como dije en otro culto, no tiene nada que ver con el concepto de iglesia que hoy en día tenemos. Unos directivos, una pirámide jerárquica de posiciones eclesiásticas, valga la redundancia, no tiene nada que ver con eso. Porque fíjate que mucha gente dice que la iglesia nació cuando Cristo habló de ella, pero resulta que no es la palabra iglesia, porque ya existían muchas, en el sentido de lugares de congregación. Eso era lo que había. Es más, cuando Jesús todavía estaba vivo, en una ocasión llegaron a Cafarnaún, que era ciudad donde Jesús se crió y vivió. Y en Cafarnaún de Galilea, si se acuerdan ustedes que había un principal de la sinagoga que se llamaba ¿cómo? Jairo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de la hija de Jairo? ¿Ven? Resulta que Jairo era el principal de la sinagoga de Cafarnaún. Pero ¿quién construyó el templo de Cafarnaún? La construyó un centurión, un romano. ¿Se acuerdan que antes de venir Jairo a pedir por la hija,
Vino un señor siervo de un ciudadano romano y le dijo: ay, mi jefe, que es un señor militar, un romano militar, está enfermo y necesita que alguien le ayude porque tiene una persona de su confianza que está muy grave, que si usted lo puede visitar. Y mire que él nos ha hecho mucho bien a los judíos, porque él fue el que sacó plática, en otras palabras, y nos construyó el templo, la sinagoga del lugar. Es un hombre bueno. Jesús, ve y visítalo. Y el Señor ya iba para allá. Pero ¿qué le dijeron? No, 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 Señor, no tiene que ir hasta la casa de ese hombre. O le dijo el señor centurión: no, no tiene que ir hasta mi casa. Con que usted le diga a alguien, mande, y así como los soldados me obedecen, el milagro será hecho. Y Jesús, ¿qué le dijo a ese romano? Nunca he visto en Israel una fe como la tuya. Ese hombre era el que de su propia plata, de su propio bolsillo, había construido una sinagoga. Así que iglesias, en el sentido de construcciones materiales, era lo que había. Vamos a ver un poquitito más atrás o más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Ten paciencia, que el estudio puede parecerte pesado, pero es hermoso. En Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 21, ese es el concilio, la primera reunión oficial de todos los que eran predicadores, los apóstoles, todos los hermanos que servían en esa primer congregación que Jesús dice que va a levantar, que yo edificaré. Pastor, pero entonces, ¿qué fue lo que edificó Jesús? Jesús oficialmente no edificó una iglesia, sino lo que él edificó fue una congregación de creyentes, piedritas en él, en su cuerpo. Nosotros somos el templo. Jesús es la cabeza de ese templo, la roca, la base. Así que no es un concepto de iglesia como el Vaticano la tiene, o gran parte de los protestantes o el protestantismo la tenemos, que tenemos jerarquizado. No era eso lo que Jesús estaba construyendo, en absoluto. Él estaba construyendo una comunidad de creyentes que de vez en cuando se reunían en algún templo, si pudiera ser, como lo hacían, o se pueden reunir en las casas también, o como mis hermanos que no tienen un lugar a donde ir, se congregan, o aunque haya allí templos, iglesias, no van porque no les gusta la doctrina, y entonces se congregan con nosotros por la internet, y es igual de válido, porque cuando Pablo no podía ir a algún lugar, los pocos o muchos hermanos que habían en un lugar, Pablo les escribía cartas, y ellos eran los que recibían esas cartas y se las leían a la congregación de hermanos creyentes en ese lugar, y luego le decía: llévesela a la otra ciudad y léaselo a los de la iglesia de Tesalónica, a los de las congregaciones de tal parte, léansela. Así que ese es el verdadero concepto de congregación, un grupo de creyentes. Qué hermoso. Entonces leamos el versículo 21. En esa primera reunión de creyentes, apóstoles, peleaban por el concepto: debemos ser como la gente del templo grande, así organizados como los fariseos, los saduceos y los de, el concilio de los 70, perdón, los directivos, que eran el grupo de más o menos unos 50, 70 varones. El Sanedrín, ni tampoco eran los saduceos, la secta más radical que estaba fuera de Jerusalén. Las cosas son así, no de Pedro. Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Usted es parte de ese pueblo que Dios lo tomó para que tenga el nombre de Jesús de Nazaret en su corazón, para que habite en su alma, en su espíritu y en su ser. Y no tenga usted que vivir como fariseo mostrando lo externo. Mire la iglesia tan grande que tenemos, mire el templo tan lindo que tenemos. Nosotros somos los de ese templo. ¿Sí lo ve tan lindo? Mire, los judíos tenían un concepto de que donde quiera que había un lugar de reunión, tenía que ser más alto que las demás casas, o si no, no se le daba importancia a Dios. Y ellos colocaban en la parte, así fuera una casa de un piso, colocaban una especie como de asta
que llegara más alto que cualquiera de las construcciones que había en esa localidad. Y de ahí es que viene el concepto también de los templos católicos, porque el templo católico siempre necesitaba hacer algo que sobresaliera la punta. Y de ahí que en los años del medioevo se levantan esas iglesias con el concepto gótico, con esas puntas tan elevadas, porque tenía que ser. Eso venía también en una copia de los judíos, que donde quiera que había una congregación, un asta, y que se sepa que ese es un templo. O sea, el templo tiene que resaltar por encima de los demás y que se note que ahí es la casa de Dios, y si no, a Dios no se le da la suficiente importancia. Ahora, por eso Dios permitió que les tumbaran el templo a ellos en el año 70 y fueran esparcidos por todo el mundo. Si no se les tumba el templo, ellos siguen agarrados en este concepto de que Dios habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, cuando dicen que Dios visitó a los gentiles y tomó de ellos un nombre para Él, para Jesús, para Yeshua, entonces en el versículo 21, miren lo que les dice, por ejemplo, aquí contándoles a ellos lo que Dios está haciendo. ¿Qué dice el 21? Vamos a leerlo allí en la JBS, si la pueden proyectar. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, ¿qué tiene? Tiene en cada ciudad quien le predique. ¿En dónde? En las sinagogas, donde es leído cada sábado. Entonces, ¿cuántos templos existían? En los días de Jesús, ¿cuántos templos existían? Miles de templos por diferentes lugares del mundo. Desde los días de Moisés ya habían templos. Desde los días de Moisés. Hay gente que cree que la iglesia solo nació con la iglesia católica. Ay, la Santa Madre Iglesia, la primera de todas, es la iglesia verdadera porque es la primera. ¿Qué cuentos tan raros tiene la gente? Vamos a ver, por ejemplo, el libro de Éxodo en el capítulo 35, el versículo 1. Un momentito más y luego avanzamos hacia otra parte más hermosa. Éxodo. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor nuestro Dios? Bendito su nombre santo. En Éxodo 35, aquí encuentro yo la primera vez que se habla de un o de una congregación. Y se usan dos nombres para hablar de una congregación. Mire, estamos en tiempos tan tristes. Acabo, antes de venirme para este lugar, de leer tres noticias muy tristes. Una de ellas es que un pastor en China se suicidó porque no soporta la persecución del gobierno chino y dejó una carta diciendo que ya no soporta más todo lo que están haciendo con ellos. A los miembros de la iglesia los meten y los torturan. A uno de la congregación lo torturaron 6 meses en un sótano, golpeándolo. A otro los amarraron de las manos y los pies, no los dejan dormir, y 15 días no los dejan dormir para que se traten de volver locos, para que comiencen a decir cosas contra el pastor. Así pueden coger al pastor principal y meterlo preso, porque no tienen acusaciones. Entonces necesitan acusaciones de los mismos miembros de la iglesia que se levanten para acusar al pastor, y el gobierno pueda coger al pastor y encarcelarlo. Y como no hacen eso, entonces los torturan. Estos pastores están pasando momentos difíciles en China. A ellos no les están, digamos, no les están impidiendo, digámoslo así, decir que son cristianos, pero el gobierno odia el cristianismo. ¿Y sabe qué es lo que odia? No tanto las construcciones, los templos, aunque ya se los han tumbado y cerrado. Lo que odian es que la gente se congregue y se reúna en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que le duele. Eso es lo que le duele a Satanás, que usted sea un templo del Dios vivo, no que asista a un templo. Al diablo le gusta que la gente vaya a un templo con tal de que esa sea una vida de solo religiosidad. Él es feliz, allá van. Lo que me molesta es que él se sienta templo de Dios. Mire, por eso es que a un hombre que todavía, cuando nosotros sabemos que a esta carne le gusta el pecado, y esta carne rebelde, a los ojos de nosotros los hombres nos brincan los ojos. Con todo el corazón se lo digo. Si el Señor no le da a uno contención por la oración, el ayuno y el leer la palabra y el vivir una vida y tener uno su esposa, su hogar lindo, si no fuera por eso y uno no fuera creyente, nosotros los varones viviríamos como locos, mirando y mirando y mirando y pensando.
Pero ¿qué es lo que hace que uno de hombre no ande por allí con los ojos desorbitados y hablando bobadas y piropeando hasta una escoba, hermano, por allí chirosa? ¿Sabe qué es? Que aquí habita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que está dentro de uno, el Espíritu Santo lo redarguye. Y uno va sintiendo quién es. Yo soy un templo vivo. Y un templo vivo, ¿cómo puede solamente hacer las cosas para que me vean? Como soy templo, tengo que ser un templo bonito y grande. Pero cuando nadie ve al templo y las luces están apagadas, entonces el templo se convierte en caverna luciferiana allí haciendo barbaridades. Y por eso mucha gente coge el celular y pornografía como loco, a oscuras o donde nadie lo ve, hace cosas, piensa cosas, dice cosas, porque realmente él no se siente un templo del Dios vivo. Él desconoce que Dios habita de él. Mucha gente cristiana va a la iglesia y piensa que Dios solamente lo ve cuando está aquí. Increíble. Sabe que no es así, pero en su corazón lo sigue creyendo, porque todavía hace cosas deshonestas, indecentes. Si creyéramos que somos un templo y que Dios habita dentro de mí, ¿sabe qué haría uno? Dios mío, tú estás aquí por dentro, Señor. Yo ¿cómo puedo meter, como dice 1 Corintios, cómo puedo yo coger el templo de Cristo y los miembros de Cristo? Porque mis manos, mis ojos son del Señor, mis pies, mis piernas son del Señor. ¿Cómo las voy a meter en el cuerpo de una ramera? Dice la Biblia. El que va y coge a una mujer que se entrega tan fácilmente, dice, se metió con ella, ahora es uno con ella, una sola carne. Y no puedo coger la carne que es de mi Cristo y de mi esposa, porque mi cuerpo le pertenece a mi esposa, la hermana Rosita. Yo no puedo coger el cuerpo del Señor y de mi esposa e irlo y convertirlo ahora en uno solo con el cuerpo de una mujer que se entrega fácilmente. Cuando yo no entiendo eso, es fácil que yo vaya y me acueste con otra mujer. Es fácil que yo me enamore y persiga a una mujer, que yo la whatsappee, que yo la persiga por el Facebook o que yo le mande mensajes coquetos. Todo eso lo hace una persona que no sabe quién es y no ha entendido en qué consiste ser parte del cuerpo de Cristo Jesús. De eso hablaremos el domingo. Cómo ser más feliz en el matrimonio. Es una cosa maravillosa lo que vamos a ver el domingo. Bendito sea el Señor. Ahí llegamos entonces al versículo entonces de Éxodo 35, 21. Dice, estamos en Éxodo 35, 1, perdón. Y Moisés hizo juntar toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Señor ha mandado que hagan. Vamos a expresar esa palabra juntar. El Señor hizo juntar. Cuando yo encuentro la palabra juntar en mi Biblia BTX dice: y convocó Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Y convocó. La palabra juntar, convocar, juntar. Esa palabra es la palabra Vayakajal, que tiene como raíz la palabra Cajal, de donde viene la Kehilá. Esa palabra Cajal se traduce en 70 lugares de la Biblia como lo que se usó en el griego de las 70, eclesia. Eclesia es la palabra correcta, no iglesia. Porque eclesia del griego, aunque se trajo al español así como iglesia, reflejaba lo que era la Kehilá, la congregación sin edificio, sin niveles de jerarquías. Era eso. Y solo 37 veces la mencionan como sinagoga o lugar de reunión. Luego dice: y convocó Moisés a toda la congregación. La palabra congregación, que aquí dice también congregación, en el hebreo es la palabra edá, y es la misma palabra con la misma raíz que se utiliza en Éxodo 35 en el versículo 4 para hablar de la ropa, de lo externo. Es decir, la palabra edá aparece 130 veces en el Antiguo Testamento como la sinagoga de mostrar, como el vestido de afuera, como lo que yo quiero que la gente vea de mí, la ropa, lo de afuera. Y eso es sinagoga en el sentido externo. Así aparece en la traducción de la 70. Y nunca se ha traducido como eclesia, como congregación espiritual. Entonces definamos: eclesia es la congregación espiritual, que es la misma Cajal, la espiritual, la que se une con el esposo íntimamente, unido a él. Y la otra palabra, edad,
es lo de mostrar, lo de ver. Y qué triste que la mayoría de iglesias quieren es lo de mostrar, lo de vender la idea, lo de que sepan que yo soy. Por eso el Señor, que le decía a los fariseos: ustedes por fuera, la verdad, son blancos, puros, sus vestidos son largos, pero les dijo, por fuera están llenos de huesos de muertos. Aquí vamos a dejar, para irnos de nuevo al Nuevo Testamento, por favor. El Nuevo Testamento. Hoy quiero, usted que me está escuchando, que hoy se haga parte, ya que el tiempo se nos ha ido, se haga parte de la Keilah, de la congregación, la verdadera congregación, la que siente que es parte de este grupo que el Señor formó. Jesús nunca lo llamó a usted para que fuera de una especie de, como lo he dicho tantas veces, asamblea organizativa humana para proyectar poder, para ser vistoso, como la palabra que vimos en hebreo de ya, sino para que usted sea esa persona que puede en todas partes ser el mismo, en todo lugar ser el mismo. Y usted, donde quiera que vaya, manifieste: Cristo está en mí. No me avergüenzo de mi Cristo, como dice la Biblia, y no me avergüenzo del Evangelio. Dios nos llamó a nosotros para que ganemos a otros, para que le hablemos a otros de que tenemos un Dios que vino al mundo y que su cuerpo, que es el templo más santo de todos los templos, fue muerto por nosotros. Y de tal manera amó Cristo a su iglesia, a su Keilah, a su congregación, que se dejó morir por ella, se entregó por ella. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, nos dice: amen a sus esposas, ámenlas profundamente, enamórense de ellas, apasionense de ellas, quiéranlas a ellas, entréguense por ellas, así como Cristo amó a su, lástima que utilicen la palabra iglesia, amó a su congregación, son los creyentes. Hermano, dice la Biblia: ¿acaso alguno, un varón, dice, no ama su propio cuerpo? Y está diciendo: ¿acaso Jesús no ama? Entonces, ¿cuál es el cuerpo de Jesús? Nosotros. Por eso es que dice que Jesús, Jesús el cuerpo lo entregó por nosotros, por amor a su esposa, a la iglesia. Dice: así como el varón cuida su cuerpo y lo sustenta, hablando de Cristo que sustenta a nosotros, a la iglesia, Él no nos falta en nada. Aunque parece que nos hiciera falta, Él no le hace falta. La mano no se le ha cortado como para bendecirlo a usted, amado hermano. Mire, una cosa que me llega en este momento: en el Antiguo Testamento, ellos decían en ese versículo: ¿acaso se ha cortado la mano de Yahvé para ayudarte? ¿Sabe por qué el Señor lo dijo? Porque resulta que en esa época ellos decían que si hay una congregación de personas que crean en el Señor, que solo sea de 10, es maldecida. Eso creen ellos. Es maldecida. Y por eso dicen los estudiosos rabinos de la antigüedad que, como Dios lo presentan de una manera antropomórfica, al decir: ¿acaso se me ha cortado a mí un pedazo de mano para yo ayudarlo? ¿Acaso alguien me ha amputado, dice en hebreo, algún dedo? ¿Por qué solamente 10 miembros en una reunión? ¿Por qué tan poquita gente se congrega para escuchar de mí, de Jesús de Nazaret? ¿Por qué? Quiere decir que cuando una congregación solo tiene 10, los judíos decían: si solo llegan 10 no se puede hacer culto, porque es como irrespetar al Señor. Si solo hay 10. Y en el Antiguo Testamento, no recuerdo en qué versículo, pero ahorita el Espíritu Santo me lo va a dar. Cuando el Señor dijo esa malvada congregación y se refirió a los 10, después de que mandó a 12 a que miraran la tierra prometida, ¿se acuerda que volvieron los 12? Y 2 hablaban bien, pero 10 hablaban mal. Y Dios dijo: esa malvada, perversa congregación. O sea que fue el mismo Señor el que habló de que una congregación ya la llamó congregación con 10, pero menos de 10. Por eso los judíos dicen que menos de 10, eso no es nada para Dios. Y eso no quiere decir en el Nuevo Testamento que usted, si no está con 10, Dios no lo oye. No,
porque en el Nuevo Testamento dice la palabra, donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Qué bueno que el Señor ahora ha abierto su corazón con que hayan dos. El Señor dice, yo estoy ahí. Pastor, y si yo estoy solo, Dios no me vio. Sí, porque es tu oración personal, pero para llamar a algo congregación. Así que, hermano, en verdad, ¿sí quiere Dios que nos congreguemos? Sí. En el libro de Hebreos, vamos a Hebreos entonces y terminamos allí la enseñanza. En el libro de Hebreos dice la palabra del Señor que nosotros no dejemos de congregarnos, ¿cierto? Como algunos tienen, ¿por qué? Como algunos tienen por costumbre. ¿Usted tiene la costumbre de congregarse? Sea por internet, pero si vive en la ciudad, debería venir y compartir con nosotros el pan. No necesita usted ser miembro de una organización, quién sabe de qué nivel, solo con que usted se congregue con otros que creemos en el Señor, a usted le trae bendición. David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Pastor, entonces, ¿sí hay una casa de Dios o no hay casa de Dios? La casa de Dios somos nosotros. Cuando uno dice a la casa del Señor iremos hoy en día, ya no es como en el Antiguo Testamento, me voy para el templo. Ahora es, me voy a encontrar con otras piedras vivas y entre todos estamos haciendo una quejila para el Señor. Vamos a estar de pie, iglesia amada. Hoy quiero hacer una oración de intercesión por las lágrimas que están derramando las congregaciones, que aunque no tienen templo, en China y en otras partes del mundo han venido sufriendo vejación, al punto de llevar al pastor, que les dije, muerto. No sé si los hermanos pueden colaborarme proyectando un momentito noticiascristianas.com para que tú sientas un poquitito, por favor, de lo que es amar tanto una iglesia. Tal vez usted diga, ese pastor es cobarde. No lo critiquemos, no lo juzguemos. Se están suicidando tantos pastores en el mundo que eso no está bien. No está bien hacer eso. Pero este pastor que se suicidó, tampoco digo yo que esté bien. Dijo, voy a hacer una manifestación a nivel nacional con una carta diciendo por qué me despido de este planeta. A ver si, como dijo de pronto Simón Bolívar, a ver si mi muerte contribuye. Pero él creyó eso, que si se mataba, la muerte de él contribuía. Ya Cristo lo hizo por nosotros. Pero sí necesitan ellos la oración de nosotros, porque todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, no solo esta iglesia MSA. Debemos condolernos por toda situación dolorosa que están pasando, hermanos. Hoy, antes de irme para el culto, yo decía, Señor, qué tremendo, yo puedo todavía pararme y predicar y no me llega un tiro aquí de la calle, a no ser que sea una bala perdida. Pero Señor, ¿cuántos ya no pueden tener una queilá, no pueden tener una congregación? ¿Cuántos ya no pueden ni siquiera orar en las casas? Mire, en la India, en estos días, ahí lo vamos a leer, en la India, en estos días, mandan a espías para que miren si la persona ora en la comida. Y se asoman por las ventanas y si ven que la persona agacha la cara para darle gracias al Señor por el pan, de una vez entran y los matan. Así, en estos días mataron a una mujer allí en Siria, a una hermana nuestra, una pastora, casi una pastora, una misionera que enseñaba la lengua árabe y hablaba del Señor. La violaron muchísimos hombres, desde la tarde la violaron hasta las 7 de la mañana y luego la mataron a piedras, a una mujer servidora del Señor. Usted no la han matado a piedra, hermana, por hablar de Cristo. Pero el hecho de que usted todavía pueda acostarse, comer y venir a una congregación donde estamos nosotros, es un privilegio muy grande ser de una congregación. Pero esto lo ha perdido mucha gente, el querer venir a estar con nosotros los creyentes en un lugar como acá. Allí dice clarito, mire, cristianos expulsados de sus casas por negarse e inclinarse ante ídolos. Veamos el resumen de esas noticias. Todas las que están llegando son de persecución, aumenta persecución contra cristianos en América Latina. Otra, de mujer, hay las últimas, si quiere toca ya donde dice noticia cristiana, toca el título, eso, tócalo ya, eso. Y ahí tenemos, ahí está, esa es, bajemos un poquito, mira, ahí está.
Líder cristiano se suicida tras no soportar más las políticas religiosas del gobierno comunista. Pero más abajo es la lista inmensa, inmensa de persecución religiosa en todo el mundo. Mire, por todas partes persecución y muerte a cristianos. Y nosotros aquí no tenemos ningún problema. Y como no tenemos ningún problema, qué pereza, qué pereza. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar por ellos. Vamos a pedir por ellos porque nos debe doler, porque es parte del cuerpo. Si a uno le machucan un dedo, las manos y todo el cuerpo se conduele. Nosotros debemos condolernos por lo que está pasando en las congregaciones. Padre, en esta noche, gracias por el hecho de yo poder tener una iglesia, una congregación, una keila, por haberme hecho parte del cuerpo de Cristo. Pero el lugar donde yo estoy no me están persiguiendo, Señor. Pero hay otros lugares donde el cuerpo está siendo maltratado y está siendo, Señor, demasiado oprimido. Señor Jesús, en esta noche escucha nuestro clamor, escucha nuestra oración. Mira a China, vamos a levantar las manos, hermanos. Padre, mira a China, ten misericordia. Allí se matan jóvenes, se matan ancianos, se torturan, Señor, a pastores. Mira la situación, Señor, en Cuba, donde ahora ser cristiano, Señor, es un peligro de muerte. No dejaron salir, Señor, a los pastores que iban para Estados Unidos. No los dejaron ir, Señor. Los dejaron encerrados en el país. Señor, te estamos rogando para que tú, como nos dijiste, que tú cuidas tu cuerpo y lo sustentas. Ellos también son tu cuerpo, Maestro de gloria y poder. Y desde este lugar te suplicamos, te lo rogamos, que tú salves a esas multitudes como a las que pocas, Señor, o muchas que quedan en Siria, las están matando, Señor, de manera permanente. Te pedimos que haga justicia por el asesinato y violación de nuestra hermana que murió violada desde la mañana, desde la tarde hasta el otro día, Padre. Tú eres un Dios de poder. No permitas que tu iglesia sea tan vituperada, aunque tú dijiste que seríamos perseguidos, pero las puertas del Hades, Señor, no prevalecerán contra tu iglesia, dice tu palabra. Solo te recordamos tus promesas que tú nunca olvidas, Maestro. Es porque te lo rogamos. Y tú dijiste que todo lo que la iglesia atara en la tierra sería atado en el cielo. Que todo lo que nosotros desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Ahí, Padre, está esa promesa. Y yo te digo, Señor Jesucristo, que creemos que esta oración por la fe está desbloqueando lo que Satanás está haciendo en China, en Cuba y en todos los países donde están matando a nuestros hermanos. Te pedimos que Colombia salga de los 50 países donde más se persiguen a los cristianos. Te rogamos, Señor, que podamos nosotros seguir compartiendo tu palabra, así como todavía aquí predico para los medios y en una congregación. Te pido que lo mismo puedan hacer mis hermanos en otro país, en otro lugar. Hoy ponemos en tus manos, Maestro, los jóvenes que se fueron. Todo el grupo de muchachos de la iglesia, en su mayoría, están hoy, Señor, allí en esta noche se están congregando en la mesa de los santos. Y te pedimos que toques a esos muchachos, que de ellos salgan servidores tuyos, que salgan multiplicadores de tu palabra a las naciones. Que tú hagas cosas poderosas con ellos, Señor. Te lo suplicamos. Nos duele la iglesia, nos duele el cuerpo que nos están pisando, Señor. Nos duele, Señor. Haz un milagro de provisión, en provisión de leyes. Y te pido que saques a esos instrumentos de Satanás del gobierno chino. Declaramos en vergüenza las tinieblas y el gobierno chino con su persecución lo declaramos en vergüenza en el nombre de Yeshua, de Jesús. Te pedimos, Padre, que sean, Señor, quitados de los poderes de los gobiernos los hombres que odian tu palabra y odian tu nombre y a tu iglesia, a tu amada. Te lo pedimos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Y también te pedimos algo al terminar, mi Rey. Tú dijiste en el libro de los Hechos que tú añadirías al número de los que se están convirtiendo. Te pido, Señor, que traigas a esta congregación
como a otras congregaciones de sana doctrina, que traigas la gente de nuestras familias que faltan y que traigas, Señor, a esta iglesia, a esta congregación, los que tú sabes que van a ser parte del número de los que se convierten en esta ciudad, de los que se están convirtiendo a través de las redes sociales, a través de YouTube, de la internet, de la radio. Agrégalos a esta congregación que recibimos tu palabra a través de estos medios. Bendíceles, ayúdales y dales fuerza, porque algunos están cansados y debilitados, algunos muy tentados por Satanás. Libértalos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Los declaramos libertados de esa esclavitud al pecado, esa esclavitud, Señor, a oír la voz de Satanás. En el nombre de Jesús los declaramos libres de esa opresión satánica, y te damos gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Le podemos dar un aplauso al Rey. Bendito Señor de señores. Nos piden oración antes de irnos a casa, santos, por la niña Valeria Rodríguez, que presenta dificultad, quebranto de salud, y hasta ahora no hay un diagnóstico. Hagamos la oración por ella y luego vamos a ofrendar. Padre, te entregamos la vida de Valeria Rodríguez. No sabemos, ni los médicos lo saben, no hay un diagnóstico, pero tú lo sabes, mi Rey precioso. A Valeria, Señor, a esa niñita, te pedimos, Señor, que donde esté, tu poder sanador la toque. Tócala, Señor, y declaramos el cuerpo de esta niña, porque la fe, Señor, es sustancia. Declaramos ahora mismo el cuerpo de Valeria libre de ese mal y restaurada del quebranto en su salud. En el nombre de Jesús está hecho, y en el nombre del Señor declaramos gratitud adelantada por lo que ya hiciste. En el nombre de Jesús, amén. Padre, bendice al dador alegre, bendice a tu pueblo, bendice la mano que se extiende para que esta congregación pueda, Señor, seguir llevando tu palabra a las naciones. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Bendícelo, Señor, amén y amén. Dios les bendiga donde quiera que estén, hermanos. Tenemos aquí 2 cajitas para recibir su ofrenda, su diezmo, lo que el Señor ha puesto en su corazón con amor, y nos permite también llevar la palabra, sostener realmente el trabajo ministerial. Hermanos que están haciendo este esfuerzo también a través de la radio, también nos escuchan, nos oyen, y algunos el Señor les ha puesto carga por apoyar y ser fieles a donde reciben la palabra del Señor. Nos vamos a ir a casa. Si hay algún amigo aquí que desee recibir a Jesucristo, Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, no hay otro. No pierdas el tiempo, no sigas religiones ni religiosos, síguelo a Él. Él es el camino, no hay otro camino. Dile, amigo querido, donde estés: Señor Jesús, no puedo irme ni apagar esta transmisión sin antes decirte: me arrepiento de mi vida de pecado. En este tiempo de tanta maldad quiero otra vida diferente. Estoy cansado de que el diablo maneje mi vida y haga con mi cuerpo lo que le provoca. Renuncio a ser un instrumento en sus manos malignas. Hoy me entrego para ser parte del cuerpo de Cristo, recibiendo al Señor que murió por mí en la cruz, a Jesús de Nazaret, a Jesús el Cristo, el Mesías. Entra a mi corazón por la obra del Espíritu Santo y nunca me borres del libro de la vida. Gracias por darme vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, amén. Vamos a estar de pie, mis amados, nos vamos a casa. Que el Señor bendiga, hermano, esta noche, este fin de semana, su casa, su familia, donde quiera que ustedes estén. Tenemos una linda, hermano, de verdad, congregación, es muy hermosa. No solamente aquí, tenemos una congregación a nivel mundial de muchos hermanos que, aunque no están aquí, están con nosotros. Vamos a orar y nos vamos a ir a casa. Padre, te damos gracias por todos los miembros de esta congregación, de esta Keilah, de esta tu asamblea, y los ponemos en tus manos. Guarda a nuestros hijos, padres, esposos, familiares. Cuida nuestra salud. Guarda también que no falte el pan en nuestras casas y que la protección no sea quitada de sobre nosotros, porque tú eres la cabeza que proteges tu cuerpo. En tu nombre salimos a casa bien. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Dios les guarde. Bendiciones del Señor. Bendición para todos.